Las organizaciones mundiales de salud han hecho énfasis en que hagamos medidas preventivas para evitar la presencia de la violencia en las escuelas, los llamados bullies. Entonces, en ese sentido, vamos a hablar hoy sobre las medidas de prevención hacia este problema. Usted sabe que se han hecho estudios a nivel mundial y que hemos encontrado que este es un trastorno que se presenta en casi todos los sitios del mundo. En estos estudios de 25 países con 113.000 muchachos, encontraron que había diferentes niveles de agresión. Por ejemplo, en Suecia el 9%, en Lituania enormemente el 54%, en México tenemos 1 de cada 10 que tenemos esta situación. ¿Cuáles son las consecuencias de que exista la violencia en la escuela? Usted ya puede intuir que esto va a interferir profundamente con la situación del aprendizaje de los muchachos. Además sabemos que tanto la víctima como el victimario van a tener problemas de salud mental cuando crezcan, problemas de inhibición social, problemas de psicopatía o de violencia en la adultez, etc. Va a tener problemas físicos, ¿verdad? Molestias que los pediatras pueden detectar a veces en su consultorio, y enfatizar que no es normal en el crecimiento el que la gente se comporte de esta manera agresiva. ¿Cuáles son las formas de violencia? Usted también las puede intuir, pues es golpear a alguien, empujarlo, hacerle un acoso sexual, al niño que le quitan la tarea y se la avientan arriba del techo de la escuela, situaciones de acoso sexual, frecuente violencia a veces también cuando se citan los adolescentes con fines de enamorarse, y sobre todo últimamente la presencia del uso de internet, donde se toman fotografías incluso a veces de los mismos maestros y se sacan en la red para burlarse de alguno de los compañeros, etc. Y particularmente a la ley del hielo, que es utilizado por las mujeres, donde ellas se reúnen en un momento dado y dicen vamos a excluir a fulanita de la fiesta o que no la invitemos al cumpleaños, y este tipo de agresión es sumamente doloroso para las personas. Las quejas físicas como el dolor de cabeza y el dolor de estómago son muy comunes en estos niños. Por eso es que el pediatra, cuando ve este tipo de problemas, no va a encontrar una razón física para ese dolor y puede intuir que el niño está sufriendo de alguna tensión en la escuela. Los niños que son agredidos generalmente son los más débiles. Son aquellos que son especiales, que tienen alguna diferencia. Por ejemplo, los obesos, los que traen anteojos, los que tienen alguna incompetencia física, los que son tristes y aislados, los que son más llorones, los que son más sensibles, los que saben ellos que pueden de alguna manera abusar de ellos porque son incapaces de regresar a aquella agresión, que de alguna manera aceptan, ¿verdad?, el ser humillados o agredidos alguna vez y la gente empieza a insistir en seguirlos molestando. Los niños estos a veces llegan, y sabemos de casos que han llegado a la depresión y al suicidio. ¿Quién es el agresor? ¿En qué consiste el tipo abusivo? Generalmente son niños que han reprobado la escuela y que son mayores, corpulentos, en su salón de clase, y entonces empiezan de alguna manera a abusar de su fuerza física con otros niños que son de menor estatura. Sabemos que los niños hiperactivos, con trastornos de atención, etcétera, son más inquietos y a veces tienden a utilizar ese tipo de conductas, sobre todo problemas sociales. También sabemos que algunos niños que son demasiado inteligentes utilizan su inteligencia para molestar a otros. Los niños que son demasiado bellos a veces son líderes, o las niñas, y empiezan a discriminar a aquellos que no lo son tanto, empiezan a formar sus grupos. Concretamente en el mundo que yo conozco hay un grupo de niñas que se dicen las Barbies y empiezan a correr de su grupo a las niñas que no son tan agraciadas, y entonces estas mujeres tienden a utilizar pues la ley del hielo para alejar a esas personas. ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer para evitar este tipo de condición? Lo primero que todo es que los niños no se queden callados. O sea, que hay que convencer que hablen con alguien, que hablen con su maestro, que hablen con su papá, decirles, ¿verdad?, que el agresor no debe saber que uno tiene miedo, ¿no?, porque si no él va a pensar que está permitida su conducta y va a seguir agrediendo. Lo importante es que no se guarde en secreto, que otra gente sepa de esta condición. Sabemos que el no hacer nada es el peor camino, ¿verdad? El niño tiene de alguna manera que hacerle ver, ¿verdad?, al agresor que él no está aceptando esa conducta, ¿verdad? Que de alguna manera hay que convencer al niño de que converse eso con otros niños, que lo converse con sus padres, con sus maestros, etc. De alguna manera esto va a hacer que él reciba ayuda de otras personas, que podamos ofrecerle
¿verdad? En algún momento determinado decirle, mi hijito, intenta hablar esto con otras personas, háblalo con tu maestro y que se haga alguna actividad en ese sentido. Los maestros tienen una importante función en este sentido. Desde el principio de la escuela, de que empiezan las clases, se debe detectar a los niños débiles que van a ser agredidos y a los posibles victimarios y aclararles esto. Que sea tema de discusión en el salón, en el momento de la clase de religión o en el momento de la clase de moral, encargar temas que tengan que ver con eso, ¿verdad? De manera que los niños estén conscientes de que no se va a tolerar la violencia dentro de su grupo de clases. Tratar de que la mayor parte de la gente lo sepa, que lo sepa todo el grupo, para que en sí, así como hay una pandilla que apoya al agresor y que se jacta de estar molestando a la víctima, también haya un grupo de apoyo, ¿verdad?, que defienda de alguna manera a esta persona que es más débil. De manera que el agresor sepa que no se está solo, que estamos determinados a detener esa agresión y que no se va a luchar, a dejar de luchar en ese sentido. Los maestros deben de estar, por supuesto, enterados, deben saberlo mucho, y el niño no debe sentir que él se está rajando, como se dice, porque está traicionando a la otra persona o está denunciando a aquel, que se vea como un acto incluso pues, de valentía, ¿verdad?, el denunciar el haber sido agredido, ¿verdad?, y tratar de no utilizar la violencia contra el agresor. Muchas veces los niños que han sido abusados durante mucho tiempo dentro de la escuela, cuando crecen se vuelven otra vez ellos, a su vez ellos mismos, agresores y victimarios. Entonces hay que evitar eso, hay que incluir al violento y tratar de hacerle ver a sus padres y al niño mismo que esa conducta le va a traer consecuencias posiblemente en la adultez. En esas condiciones las medidas de prevención, usted ya las conoce, que no haya violencia en la escuela, existen métodos eficientes para luchar contra eso, que todos debemos de participar dentro de la escuela, los maestros, el personal de salud y por supuesto los padres. Si usted desea más información sobre esto, hay un capítulo de mi libro sobre depresión en los niños y adolescentes que se dedica a la violencia de la escuela y lo puede encontrar en www.drfidel.com